Empiezo la sección de vídeos de gramática valenciana con el tema de el artículo determinado, l'article definit. Ya os aviso que estos vídeos de gramática los voy a hacer en castellano, a excepción de las palabras o las frases que puedan surgir. Vídeos íntegramente en valenciano tenéis la sección de prácticas de pronunciación y con el tiempo, o en este momento, a lo mejor ya estará subida cuando veas este vídeo, otra sección con lecturas de textos breves, pero de momento cuando subo esto solo está los vídeos de pronunciación práctica. Vamos a ver en este vídeo los artículos que hay en valenciano, si difieren o no de los del castellano. Luego veremos importante el tema del uso del apóstrofe y el uso de la contracción. Bueno, el artículo, como en cualquier idioma, pues determina un sustantivo que ya es conocido por el hablante y concuerda en género y en número con el sustantivo al que precede. En valenciano tenemos que tanto el masculino como el femenino son iguales al castellano, el masculino, la femenino, y el plural sí que es diferente. Els es el masculino plural, en castellano los, y les es el femenino plural, en castellano las. Así, unos primeros ejemplos tenemos el gos, el perro, la ciutat, la ciudad, els animals, los animales, y les opcions, las opciones. Empezamos viendo el tema del apóstrofe. Como regla general, tenemos que los artículos el y la van a perder esa vocal cuando la palabra que le siga, empiece por vocal o por H. Así como en castellano podemos decir la acera sin ningún problema, pues en valenciano eso no se puede hacer. Así tendríamos unos primeros ejemplos. L'aigua, ¿veis cómo se pone apóstrofo y pierde la vocal? L'interrogatori, el interrogatorio, bueno, aigua era agua. L'oratge, el tiempo atmosférico. L'ull, el ojo, y l'hivern sería el invierno. Ese empieza por H, pero igualmente pierde la vocal. Fuera de esto, pues vamos a ver ahora todas las excepciones en las que sí que tenemos que utilizar el artículo pleno, la forma plena del artículo. Primera excepción: delante de palabras femeninas que comiencen por I o por U átonas, es decir, palabras donde la I o la U sobre ellas no recaiga el golpe de voz, y independientemente de que estén o no precedidas de H. En este caso se va a mantener la forma plena del artículo, en este caso palabras femeninas, el artículo la. Así tenemos la idea, no hay que unirlo, no decimos l'idea, sino la idea, la universitat, la hipótesis y la humanitat. Estas palabras que son tan parecidas al castellano, pues no voy a traducirlas. Segunda excepción: delante de una palabra, da igual si es masculina o femenina en este caso, que comience por una I o una U no vocálicas, o sea que tengan un sonido que ahora veremos. En estos casos se mantendrá la forma plena del artículo. Tenemos así el iaio, ¿ves? Como veis el sonido que hacemos, iaio, casi una Y o una doble L. Aquí no podemos decir liaio, se dice el iaio, el abuelo. También tendríamos el hiatus, el hiato, la ionosfera, igual que en castellano, ionosfera, y también igual que en castellano, la hiena. Seguimos con más excepciones. Delante de las palabras una, referida a la hora del día, a la 1 de la tarde, a la 1 de la noche, la palabra ira y la palabra host. En esos casos también usaremos el artículo completo. La 1 del migdia, la 1 de la matinada, la 1 del mediodía, la 1 de la madrugada, la ira y la host. Otra excepción delante de palabras con valor negativo, o sea que tengan un significado, ahora veremos, que sea
negativo, no porque sea malo, sino porque sea negativo. Que comiencen por A. Así tenemos la anormalidad, algo que no es normal, ese valor negativo se refiere a eso, y la asimetría, algo que no es simétrico. Cuando empiecen por A con ese significado de algo negativo, también tenemos que utilizar el artículo en su forma plena. Y finalmente, una última excepción que se produce cuando queremos nombrar las letras del abecedario. O sea, A, B, C, D, E, F, G, etc. La A, pues la A, la ENA, que es la N, la EMA, la M, etc. Con cualquier letra del abecedario también tenemos que utilizar el artículo femenino completo. Vamos ahora a ver el tema de la contracción. La contracción se refiere a que los artículos determinados el y els, si los unimos con las preposiciones a, de y per, pues nos resultan las contracciones que veis ahí. Al, als, del, dels, pel, pels. Vamos a ver ejemplos aquí con frases. Primera, al, pues ves al metge, ves al médico. Hemos unido a y hemos unido el, al. Als, tinc por als llampecs, tengo miedo a los relámpagos. Hemos unido els y hemos unido la preposición a. Del, el cotxe del meu pare, el coche de mi padre. Hemos unido el y hemos unido de. Dels, el viatge dels teus somnis, el viaje de tus sueños. Hemos unido els y de. Pel, busca pel primer caixó, busca por el primer cajón. Aquí hemos unido el y hemos unido per. Y finalmente, pels, anem a passejar pels camins. Vamos a pasear por los caminos. Y aquí hemos unido els y per. Como excepción al uso de las contracciones tendremos los casos en los que el artículo determinado deba apostrofarse, tenga que usar el apóstrofe. Tenemos aquí algunos ejemplos. Con al tendríamos crida al avi, llama al abuelo. No podríamos decir crida al avi. La avi se apostrofa, el abuelo crida a l'avi, tendría que mantener esa forma. Con del tenemos baixa del avió, baja del avión, en lugar de baixa del avió. Tenemos que mantener también el apóstrofe en l'avió. Y con pel tenemos els ocells volen per l'aire. Los pájaros vuelan por el aire. No podríamos decir els ocells volen pel aire. Se mantiene el apóstrofo de l'aire. Y con esto termino este primer vídeo de gramática sobre el artículo determinado.